Bien, entonces, video estamos grabando. Bueno, en este video, entonces, como les había indicado, vamos a hacer algunos ejercicios de aplicaciones de distribución binomial, tratando de tener siempre eh, algunos ejemplos que están relacionados con el área de las ciencias forestales. Bien, ahí tenemos un ejercicio que, bueno, que alguna vez creo que ya habíamos comentado también en clases, ¿no? Habíamos indicado que la distribución binomial es una distribución de probabilidades para una variable aleatoria discreta, no se tienen que olvidar, es para variables aleatorias discretas, ¿no? Y las variables aleatorias discretas son aquellas que se cuentan, y está expresado por números enteros. Pero además otra característica importante, la probabilidad de éxito o de ocurrencia tiene que ser una probabilidad significativa, o sea, podemos tener 20%, 30%, 40%, ¿no? No puede ser una probabilidad muy bajísima, porque si fuera una probabilidad de ocurrencia muy bajísima, por ejemplo 0.01, 0.02, etcétera, eso más que todo ya se ajustaría no a una distribución binomial, sino más a una distribución de Poisson, ya que esos eventos serían, las probabilidades de ocurrencia de los eventos serían eh, muy bajísimos y por lo tanto serían eventos raros, y los eventos raros están relacionados con lo que es la distribución de Poisson. En cambio, acá tenemos que tener probabilidades tanto de éxito o de fracaso más o menos significativas, y estamos viendo ahí, se sabe que el porcentaje de germinación de las semillas de una especie forestal es del 80%, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice la etiqueta cuando nosotros compramos la semilla de esta especie. Y para comprobar esto, si realmente se aproxima este porcentaje de germinación a la realidad cuando nosotros coloquemos ya las semillas para su germinación, entonces efectuamos un experimento donde sembramos 20 semillas en una platabanda, y después de transcurrir un tiempo vamos a ver si la semilla ha germinado o no ha germinado, ¿no? Y de esa manera vamos a poder también ver si hay un ajuste, si esta variable aleatoria, número de semillas germinadas de un conjunto de 20 semillas, se ajusta o no se ajusta a la distribución binomial, ¿no? Bien, y luego tenemos algunos incisos, por ejemplo, la probabilidad de que germine exactamente 15 semillas, la probabilidad de que no se germine ninguna semilla, cuál es la probabilidad de que germinen todas las semillas, cuál es la probabilidad de que germine al menos 8 semillas, cuál es la probabilidad de que germine a lo sumo 10 semillas. Bueno, y ahí también tenemos que calcular la distribución, que sería el valor esperado del número de semillas germinadas. Eso es también la media de la distribución, el valor medio del número de semillas germinadas. Bueno, y el otro, finalmente, la desviación estándar de la distribución de esta variable, número de semillas que han germinado, ¿no? Bueno, adicionalmente, nosotros en este ejercicio vamos a hacer algunos otros análisis, como por ejemplo, vamos a graficar, ¿no? Vamos a graficar, también eso es importante, la gráfica, ¿no? Vamos a graficar, vamos a encontrar una tabla de probabilidades para la distribución binomial, tanto para probabilidades brutas como para probabilidades acumuladas, ¿no? Tenemos que definir también cuál es el espacio muestral, cuál es la variable aleatoria, porque en realidad con eso empezamos el análisis. Y después, ¿qué es para nosotros éxito y qué es fracaso? Porque hemos dicho que acá, cada vez que nosotros vayamos a repetir este experimento, solamente vamos a tener dos posibilidades, ¿no? En este caso, de que la semilla haya germinado o de que no haya germinado, ¿no? Por eso decimos que el resultado es dicotómico, ¿no? Bien, entonces nos vamos a ir acá. Bueno, independientemente, antes de poder resolver y responder a esos incisos A hasta la G, vamos a analizar algunos conceptos que hemos visto en probabilidades. Primero, acá tenemos que ver cuál será la variable, cuál es la variable aleatoria. Lo primero que tenemos que ver es la variable aleatoria, para ver si esta distribución binomial se ajusta a estos datos o no se ajustan, ¿no? ¿Por qué hemos dicho esto? Para que nosotros podamos ver la aproximación del comportamiento de los resultados del experimento a este modelo teórico de probabilidades,
tiene que ser una variable aleatoria discreta y que tenga una probabilidad significativa, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que tenemos ahí en el enunciado, ¿no? La variable aleatoria, fíjense, acá siempre nos está pidiendo en A, ¿cuál es la probabilidad de que germinen? ¿Cuál es la probabilidad de que germinen todas las semillas, de que germinen 8 semillas, etcétera? Entonces acá, la variable aleatoria para nosotros es el número de semillas, germinadas, ¿no? Esa es nuestra variable aleatoria, el número. Entonces, como estamos hablando del número de semillas germinadas, entonces de las 20, nosotros cuando volvamos a verificar si germinaron o no germinaron, vamos a tener de las 20 muchas posibilidades, ¿no? Puede ser que 2 hayan germinado, puede ser que 4 hayan germinado de las 20, puede ser que hayan germinado 15, puede ser que hayan germinado 18, etcétera, ¿no? Pero acá nosotros ya sabemos la variable aleatoria es el número de semillas germinadas, ¿no? De una muestra, aquí también dice de una muestra de 20 semillas, Bien, entonces ya tenemos definido nosotros la variable aleatoria. Pero también tenemos que definir acá qué es para nosotros éxito y qué es fracaso, ¿no? Porque en este resultado dicotómico siempre va a estar relacionado. Nosotros tenemos que asignarle, ¿no? A una de estas, de las posibilidades de los resultados, tenemos que asignarle el éxito y al otro el fracaso. En este caso, el éxito va a ser entonces, encontrar, ¿no? Una semilla que haya germinado. Entonces, ese va a ser nuestro éxito, ¿no? Para el éxito, entonces, encontrar una semilla que haya germinado. Bien. El fracaso va a ser encontrar una semilla que no haya germinado. Entonces, encontrar una semilla que no haya germinado. Entonces, aquí tenemos nosotros ya nuestro evento éxito y nuestro evento fracaso, ¿no? Bien, entonces, para nosotros, la variable aleatoria es X, ¿no? X, entonces, ¿no? Es la variable aleatoria. Es la variable aleatoria X. Entonces, el número de semillas germinadas de una muestra de 20 semillas, ¿no? Entonces, ahora una cosa importante también en nuestro experimento es cuál es el espacio muestral. Entonces, acá nosotros vamos a poner el espacio muestral. ¿Cuáles son todos los posibles resultados que podríamos tener en este experimento? Cuando nosotros tenemos una muestra de 20 semillas y vamos a ver en cada una de ellas si germinó o no germinó. Entonces, vamos a tener entonces el espacio muestral. El espacio muestral es un conjunto de todos los posibles resultados, empezando, para el caso de la distribución binomial, empezando en 0. Tenemos 1, 2, 3. Y aquí tenemos puntos de sentido. Y vamos a ir hasta ¿dónde? Hasta 15, 16, 17, 18, 19 y finalmente 20. ¿No? Porque solamente son 20 semillas. Entonces, este es nuestro espacio muestral, ¿no? Entonces, en este espacio muestral, desde el 0 hasta el 20, ¿cuántos son los elementos muestrales? Entonces, se tiene 21 elementos muestrales, ¿no? 21 posibles resultados del experimento. Bien, esos son los posibles resultados, ¿no? Entonces, como tenemos 21 posibles resultados, vamos a calcular la probabilidad para cada una de ellas, ¿no? Entonces, vamos a tener acá X, la probabilidad de X, de que sea igual a X minúscula, la probabilidad de que la variable aleatoria tome exactamente un valor,
¿no? Entonces acá nosotros colocamos un dicho que vamos a empezar con 0, vamos a ir a 1, 2, y esto tenemos que ir entonces hasta 20, ¿no? Eso es hasta 20. Vamos acá, bien, vamos a ir acá, entonces vamos hasta 20. Bien, entonces esos son los posibles resultados del experimento, ¿no? Entonces vamos a tener acá de 0 a 20. Bien, pero además tenemos que considerar un aspecto sumamente importante, ¿no? Nosotros decimos como X es la variable aleatoria, como X es la variable aleatoria, entonces nosotros, y tiene un espacio muestral, entonces también podemos decir entonces que acá vamos a insertar una fila más. Bien, entonces acá como X es una variable aleatoria, entonces vamos a decir X, bueno acá, entonces vamos a insertar y vamos a decir entonces, acá vamos a tener, entonces vamos a decir acá que X es una variable aleatoria que se distribuye, y aquí colocamos el símbolo se distribuye, ese símbolo significa se distribuye, binomialmente con los parámetros n y p. N y p. Entonces, estos son los parámetros de la distribución binomial. N y p. Ahí tenemos n y p. Entonces decimos acá x, la variable aleatoria, se distribuye binomialmente con n y con p, ¿no? Pero, ¿qué son n y qué son p los parámetros de esta distribución? Entonces tenemos que n es el número de veces que repetimos el experimento. Entonces acá, ¿cuántas veces vamos a repetir acá el experimento Bernoulli? 20 veces, ¿no? Entonces, n vale 20, ¿no? Pero también tenemos p. Hemos dicho que es la probabilidad de éxito, la probabilidad de que germine la semilla, y acá dice que eso puede ser, bueno, hay diferentes maneras de asignar probabilidades acá a este evento, pero aquí dice en el enunciado, se sabe que el porcentaje de germinación de las semillas de esta especie forestal es de un 80%, por lo tanto acá tenemos 0.8. 0.8 es la probabilidad, entonces, de éxito. Entonces, la probabilidad de que germine estas semillas es un 80%. Bien, ahí tenemos los parámetros, ¿no? Bien, ahora, bueno, nosotros vamos a hacer acá, manualmente, si yo quisiera solucionar este ejercicio, entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Podríamos hacer de la siguiente manera, ¿no? Entonces, nosotros vamos a partir de la función de probabilidades de la binomial, ¿no? Entonces, vamos a tener acá y vamos a decir la probabilidad de que X mayúscula, la variable aleatoria, tome un valor exactamente igual a X minúscula. Eso es igual, para la fórmula de la distribución binomial, a la combinación de n elementos tomados de x en x, ¿no? Y eso es multiplicado por la probabilidad de éxito elevado a x. Entonces acá vamos a tener p elevado a x, ¿no? Y eso va a ser multiplicado por, ¿no? Por q elevado a n menos x. Bien, entonces, esta es la formulita acá. Esta es la formulita, entonces, de la distribución binomial. Bien, estamos partiendo, entonces, de esta formulita de la distribución binomial, ¿no? Entonces, esta es la fórmula general de la distribución binomial. Pero nosotros sabemos de que una combinación de n objetos tomados de x en x, entonces también tiene una fórmula, ¿no? Y esa fórmula va a ser, en nuestro caso, ¿no? Que n tomado de x en x va a ser igual, entonces acá tenemos una fracción, va a ser igual a n factorial, dividido entre, bueno, acá tiene que ser un por, entre x
factorial y multiplicado eso por n menos x factorial. Bien, entonces, esta es entonces la fórmula de una combinación, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el número de arreglos de una combinación de n elementos tomados de x en x, ¿no? Bien, entonces nosotros hemos dicho que esos elementos, para un poco entender que es una combinación, no toma en cuenta el orden. Entonces, a una combinación no le interesa el orden. Entonces, acá vamos a tener nosotros, por ejemplo, si tenemos la letra A, B, C y D, y vamos a poner E más, ¿cuántas combinaciones posibles podemos encontrar de 5 elementos A, B, C, D, E, tomados de 2 en 2? El primero acá va a ser A, B, tomados de 2 en 2. El otro va a ser A, C, A, D, A, E. Bien, eso es para, empezando con A. Luego tenemos para B, vamos a tener B, C, vamos a tener B, D, y vamos a tener B, E. Bien, aquí tenemos también. Y ahora vamos a tener para C, C, D, y C, E, y finalmente tenemos acá D, E, ¿no? Entonces, esas son todas las posibles combinaciones. Entonces, acá nosotros nos vamos y lo vamos a colocar también un color ahí, las combinaciones. ¿Cuántas combinaciones tenemos acá? Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 combinaciones. Entonces, acá decimos entonces que si nosotros tenemos entonces acá 5 elementos, entonces vamos a colocar acá, si nosotros tenemos acá 5 elementos, acá vamos a tener, aquí vamos acá 5, acá vamos a colocar, n entonces en este caso vale 5, tomados de 2 en 2, ¿no? A, B, A, C. Entonces, en la combinación no interesa el orden, por lo tanto, A, B es lo mismo que B, A. O sea, no interesa que A esté primero o B esté primero, ¿no? Bien, entonces acá nosotros vamos a tener igual, dice ahí, aquí tenemos una división, dice el factorial, que vamos a ver entonces acá, el factorial, ¿no? Entonces nosotros podemos poner acá el factorial, entonces, perdón, vamos a volver aquí, ahí. Bien, entonces fíjense, nosotros estamos viendo ahí, esa es la combinación. Ahora queremos calcular esa combinación, que lo vamos a llevar un poco más allá, ahí está bien. Aplicando esta formulita, entonces, ¿cómo tendríamos ahí la formulita? Entonces vamos a tener igual, entonces vamos a tener factorial de n, ¿cuánto vale? N vale 5, y ahora eso dice dividido entre la multiplicación del factorial en este caso de, ¿cuánto sería el factorial acá? X, ¿cuánto vale? 2, de 2, ¿no? De 2. Y eso dice multiplicado por el factorial de n menos x. Y n menos x es 5 menos 2, 3. Entonces tenemos multiplicado por el factorial de 3. Bien, entonces cerramos acá. Cerramos. Y aquí tenemos entonces las 10 combinaciones. Y justamente esas 10 combinaciones son estas las que tenemos. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10. Entonces, fíjense, hemos calculado las combinaciones, aplicando la fórmula. Pero otra manera también de calcular esta combinación va a ser la siguiente. Acá yo tengo, vamos a tener otra manera de calcular la combinación. Entonces, vamos acá y decimos, vamos a utilizar ahora una función. El otro hemos hecho a través de la fórmula y ahora vamos a utilizar una función. La función combinar. Entonces, ¿qué tiene? El número, dice, y el tamaño. El número es cuántos elementos tienen ahí en esa combinación. Tenemos 5 letras, que son cada uno 5 elementos, entonces 5. Y el tamaño el tamaño. Puede ser tomados de 1 en 1, tomados de 2 en 2, de 3 en 3, etc. Entonces, acá el tamaño es 2. Entonces, aquí vamos a tener que nuestra combinación sale lo mismo, son 10 posibles arreglos de esa combinación. Entonces podemos calcular a través de una fórmula
o a través de una función en Excel, ¿no? Estamos solamente viendo esta parte, ¿no? Bien, ahora si nosotros queremos calcular, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular, vamos a colocar acá, vamos a calcular acá, vamos a calcular y decir, si nosotros quisiéramos, nos pedirían calcular la probabilidad de que X sea exactamente un valor igual a 2, aplicando las fórmulas, vamos a tener acá que tenemos 5, y después, ¿cuántos tendríamos? Tendríamos entonces, bueno, a ver, aplicando la formulita que tenemos acá, bueno, esto vamos a un poco más ahí, aplicando lo que tenemos nosotros en aquí, si nos dijeran la probabilidad de 2, entonces acá a nuestro ejercicio nosotros vamos, ¿cuánto vale n? N vale 20, L vale 20, entonces acá esto tiene que ser 20. Y X vale 2. Ahí. La probabilidad de éxito, ¿cuánto vale? Vale 0.8 elevado a X. ¿Y cuánto vale X? Vale 2. Entonces, emplazamos acá. Aquí vamos a reemplazar 2. Y luego multiplicado. Entonces, si P vale 0.8, ¿cuánto valdrá Q? 1 menos P, que sería entonces ahí 0.2. Elevado dice a N menos X. N menos X es 20 menos 2 sería entonces 18. Bien, entonces este sería la aplicación entonces de la fórmula, ¿no? Entonces ahí tenemos la fórmula, ¿no? De nuestro ejercicio, la probabilidad de que X sea igual a 2. Entonces acá, ¿qué es lo que tengo que calcular? Lo mismo que hemos hecho acá. Vamos a calcular entonces esta probabilidad de la siguiente manera. Entonces vamos a decir la probabilidad de que X tome exactamente un valor igual a 2 va a ser ahora igual, la combinación. Entonces aquí tenemos combinar de 20, pero tomados de 2 en 2, ¿no? Bien, eso ya está resuelto, todo lo que está entre paréntesis, la combinación. Ahora dice multiplicado por. Aquí entonces vamos a multiplicar 0.8 elevado al cuadrado. Entonces colocamos acá elevado al cuadrado. Bien. Ahora nuevamente paréntesis, 0.2, ahora elevado a 18, ¿no? Entonces elevado a 18. Entonces acá tenemos todo eso ahí. A ver, vamos a revisar la combinación de 20 tomados de 2 en 2. Esas son las combinaciones. La probabilidad de éxito es 0.8 elevado a X, ¿está bien? Entonces tenemos acá, y nuestra probabilidad es sumamente bajísima, ¿no? Entonces, esta es nuestra probabilidad, 3.18 por 10 a la menos 11, ¿no? Esto vamos a corroborar también si está bien, pero fíjense, estamos sacando manualmente ahí, manualmente. Lo podemos hacer con esas funciones. Esas son funciones, por ejemplo, de combinación, ¿no? Y también estamos utilizando, no nos olvidemos, la función de factorial, la factorial, ¿no? Bien, entonces ya tenemos esto, estamos explicando cómo manualmente yo también puedo calcular la probabilidad de que X sea igual a 2, de que sea igual a 3, de que sea igual a 4, etcétera, ¿no? Pero eso nosotros lo vamos a hacer en una sola acá. Entonces nos vamos ahí, acá a la función y decimos esto es igual. Y ahora vamos a utilizar ya una función específica para calcular probabilidades, que es dist.binom. Acá, binom. El número de éxito va a ser para el primero, que sería 0. Luego tenemos coma. Número de ensayos son 20 ensayos. 20 veces vamos a repetir el experimento. La probabilidad de éxito es 0.8. Y nos piden acumulado. Si nosotros queremos tener una probabilidad acumulativa o una probabilidad bruta, como estamos haciendo X igual, entonces va a ser una función de probabilidad bruta, ¿no? Y por lo tanto tenemos acá la probabilidad. Pero no nos olvidemos una cosa importante. Hemos dicho nosotros que N y P son los parámetros de la distribución. Por lo tanto, esos valores no van a cambiar en el cálculo de probabilidades de todos los posibles resultados. Y por lo tanto, acá B10, donde está el valor de N, entonces lo vamos a congelar con Fn, F4, acá. Y también la celda B11, que es el otro parámetro, que es la probabilidad
de éxito que también lo vamos a congelar. Quedan congelados esas dos celdas. Y ahora, una vez que están congeladas, nosotros vamos a bajar para que automáticamente se vaya calculando todas las probabilidades, ¿no? Entonces, acá tenemos ya todas las probabilidades de ocurrencia, ¿no? ¿Y cómo sabemos que está bien nuestras probabilidades? Todas estas serían la probabilidad de que X sea igual a 1, de que tengamos 2 semillas germinadas, 3 semillas, 4, etcétera, ¿no? Vamos a comprobar si está bien el ejercicio cuando la sumatoria de todas estas probabilidades tiene que ser igual a 1, ¿no? Y efectivamente acá la sumatoria es igual a 1, esto significa que está bien el ejercicio, las probabilidades calculadas, ¿no? Bien, ahora podemos ir respondiendo. Acá nosotros hemos encontrado, ¿no? Pero también, bueno, podríamos poner en términos de porcentaje, ¿no? Pero acá el problema está que los primeros valores para X igual a 0, por ejemplo, a 1, la probabilidad de ocurrencia es sumamente bajísima, ¿no? Bien, ahí tenemos entonces eso. Además de eso, podemos tener acá la probabilidad acumulada. Entonces, probabilidad de que X sea menor o igual. Entonces, acá vamos a colocar menor o igual, acá, menor o igual a X minúscula, ¿no? X minúscula. Entonces, acá vamos a tener lo siguiente. Ahora vamos a calcular la misma probabilidad, pero acumulada. Si yo digo la probabilidad de que X sea menor o igual a 3, entonces va a ser la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 y más la probabilidad de 2 y más la probabilidad de que tome el valor de 3. Entonces acá vamos a tener this punto, seguimos con this.binom. Bien, ahora nos pide, ¿cuál es el número de éxito? 0. Los ensayos son 20, ¿no? La probabilidad de éxito es 0,8 de que germine la semilla. Y ahora aquí sí queremos sí que sea acumulado, por lo tanto acá colocamos verdadero. Entonces tenemos ahí, y esos serían nuestros valores. Bueno, el primero va a ser el mismo, ¿no? Va a ser el mismo. Y los siguientes, entonces, vamos viendo, ¿no? Acá también tenemos que ver una cosa importante. Nuevamente B10 y B11 son los parámetros de la población y por lo tanto estos se tienen que congelar con FN F4 y también B11 tenemos que congelar con FN F4, y por lo tanto vamos a tener ahí las probabilidades, pero ahora cuando nosotros bajemos esas probabilidades, vamos a ver que el último tiene que ser igual a la unidad. Bien, ¿está bien? Aquí también tenemos entonces ese valor que es igual a la unidad, ¿no? Entonces vamos a bajar acá las probabilidades de ocurrencia y vamos a tener entonces, estas son las probabilidades de ocurrencia brutas y estas son las probabilidades de ocurrencia acumuladas, ¿no? Bien, entonces ya tenemos esos valores calculados. Con esta tablita que tenemos acá de la distribución de probabilidades, podemos responder cualquier pregunta asociado a este experimento, ¿no? Y después tenemos que, ahora nosotros podemos ir a hacer un gráfico, tenemos que hacer un gráfico. Seleccionamos estas 3 columnas, ¿no? Y vamos entonces a hacer un gráfico acá. Vamos a hacer un gráfico de la distribución. Bien, entonces acá vamos a tener eso. Y vamos entonces a ir seleccionando variables. Para eso tenemos que entrar a seleccionar de datos, ¿no? Y aquí vamos a tener el eje horizontal y el eje vertical. Nosotros en el eje horizontal lo que queremos son los valores que toma la variable aleatoria. Por lo tanto, esto es todos estos valores desde 0 hasta 20, ¿no? Desde 0 hasta 20. Y eso va a aparecer también acá. Fíjense, de 0, en este eje está yendo hasta 20. X, por lo tanto, lo vamos a quitar acá, ¿no? Y los vamos a mantener estos dos. Bien. Y acá tenemos ahora la distribución de probabilidad bruta y la distribución de probabilidad acumulada. Entonces, este valor de acá lo vamos a llevar al eje, le vamos a dar formato de gráfico y le vamos a dar al eje secundario. Bien, ahora pues, ustedes pueden ver en ahí, está en el eje secundario, por eso aparece aquí los valores en este eje. Y finalmente lo que podemos hacer es ir y decir, vamos a cambiar el tipo de gráfico. Y acá ustedes pueden ver, tenemos para X igual a X, son columnas, para X que sea menor o igual, son columnas agrupadas también, pero podemos ir seleccionando acá, por ejemplo, esa sería
la más adecuada para nuestros propósitos, ¿no? Entonces ahí tenemos esta línea, esta curva es la probabilidad acumulada y estas barritas de color amarillo son los valores de probabilidad bruta, ¿no? Bien, acá es importante también la leyenda porque nos está diciendo que el naranja es la probabilidad bruta y el plomo es la probabilidad acumulada, ¿no? Bien, entonces tenemos esos valores ahí. Podemos también colocar acá y darle formato que sean todos que tengan 2 decimales. Todos que tengan 2 decimales, donde vamos a ir acá. Que sea número y que tenga 2 decimales, está muy bien. Luego vamos a tener lo mismo acá. Vamos a darle, pero que solamente tenga un decimal, ¿no? Entonces acá estamos seleccionando que solamente tenga un decimal. Entonces nos vamos acá y vamos a ver entonces en qué categoría está esto. Tiene que estar en número, ¿no? Y solamente un decimal. Entonces acabamos y ya tenemos eso. Tenemos entonces los valores en el eje. ¿Qué más podemos hacer acá? Entonces podemos incorporar los títulos de los ejes. En los títulos de los ejes acá vamos a tener número, esto es número de semillas germinadas, número de semillas germinadas. Entonces ahí tenemos número de semillas germinadas, ¿no? Entonces aquí tenemos el número de semillas germinadas en el eje X, ¿no? Y aquí te vamos a tener probabilidad bruta, significa X igual a 1, X igual a 2, etc. Y aquí vamos a tener la probabilidad acá, la probabilidad acumulada, ¿no? Entonces vamos a tener la probabilidad acumulada. Aquí tenemos probabilidad acumulada. ¿Bien? Probabilidad acumulada. Bien, ahí tenemos entonces. Y aquí también podemos colocar en el gráfico podemos colocar, ¿no? Probabilidad de ocurrencia, el número de semillas, del número de semillas germinadas. El número de semillas germinadas. Bien, entonces ya tenemos, ese es entonces nuestro gráfico, y a partir de este gráfico también nosotros podemos responder, ¿no?, las preguntas. O lo más, bueno, y posiblemente lo más amigable sea a través de las tablitas, ¿no? Entonces ahora nos vamos a las preguntas. Dice, inciso A. Entonces ahora vamos a responder a las preguntas, ¿no? Entonces ahí tenemos cuál es la variable aleatoria, ya hemos hecho los gráficos. Ahora vamos a responder cuál es la probabilidad de que germine exactamente 15 semillas. Entonces vamos acá a, dice la probabilidad de que germine exactamente 15 semillas. Eso es el inciso A. Ahora vamos a tener el inciso B, ¿no? De que germine exactamente 15 semillas. Ahora, la probabilidad de que no germine ninguna semilla. Entonces, de que no germine ninguna semilla, por lo tanto, es probabilidad de X igual a 0, ninguna semilla. Bien, ahora nos vamos a la siguiente. La siguiente, C, dice la probabilidad de que germinen todas las semillas. Entonces, todas las semillas va a ser la probabilidad de que X sea igual a 20, todas las semillas. Nos vamos al inciso D. El inciso D dice la probabilidad de que germinen al menos 8 semillas, Por lo tanto, eso es la probabilidad de que X sea mayor o igual. Aquí tenemos entonces mayor o igual, ¿no?, a 8 semillas. Entonces, esto quiere decir, tenemos entonces ahí la probabilidad, vamos a calcularla. Luego tenemos acá, nos dice la probabilidad de que germine a lo sumo 10 semillas, Y eso quiere decir probabilidad de que X, cuando es a lo sumo, es menor o igual. Entonces vamos a colocar acá, menor o igual. Bien, entonces estamos haciendo acá, menor a lo sumo 10 semillas. Entonces, menor o igual a 10.
menor o igual a 10. Bien, ya tenemos entonces esos incisos para responder, menor o igual a 10. Bien, entonces nos vamos acá. ¿Cuál será la probabilidad de que x sea igual a 5, a 15? Entonces nos vamos acá, la probabilidad de que x sea igual a 15. Fíjense acá tenemos la columna de que la probabilidad sea x igual a 0, x igual a 10. Entonces tenemos x igual a 15. Este es el resultado, ¿no? El resultado entonces vamos a tener acá, es este que tenemos acá. Entonces podemos copiar, podemos nuevamente pegarlo acá. Y vamos a ver entonces que aquí podemos llevarlo como porcentaje, ¿no? Entonces vamos a tener acá como porcentaje, entonces lo llevamos acá como porcentaje y vamos a tener entonces ahí porcentaje, 2 decimales, está bien, bien, y entonces 17.46% la probabilidad, ¿no? Esa es la respuesta correcta, ¿no? La probabilidad entonces de que no germine, o de que germinen 15 semillas, exactamente 15 semillas, es 17.46. Bueno, acá, ahora nos vamos a calcular cuál será la probabilidad de que no haya germinado ninguna semilla. Entonces vamos a ver acá 0 igual, acá tenemos, es una probabilidad sumamente bajísima, que no lo podemos poner en decimales porque tiene 14 ceros a la izquierda, ¿no? Pero es una probabilidad muy bajísima, entonces podemos poner muy bajísima la probabilidad, ¿no? Bien, la probabilidad ahora de que exactamente 20 hayan germinado, todas hayan germinado. Entonces esto va a ser igual, aquí tenemos x igual a 20, entonces aquí tenemos eso, ¿sí? Y eso entonces en términos de porcentajes, copiamos, lo pegamos acá, y vamos a tener entonces esto en términos de porcentaje sería, aquí nos vamos, porcentaje, tenemos entonces 1.15%. 1.15% es la probabilidad de que todas las 20 semillas hayan germinado, ¿no? Bueno, y acá tenemos ahora una cosa importante, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor o igual a 8, ¿cuál sería? Entonces aquí tenemos 8. Todo esto sería lo que nos está pidiendo, mayor o igual a 8. Bien, entonces acá podemos ver, lo que nos están pidiendo es eso, ahí, ¿no? Entonces estamos entonces dividiendo en dos partes el espacio muestral y el otro va a ser con este color. Vamos a colocar acá, por ejemplo. Bien, entonces tenemos dos partes. Entonces decimos la probabilidad de que x sea mayor, fíjense, mayor o igual a 8, más la probabilidad de que x sea menor o igual a 7 es igual a 1, ¿no? Es igual a 1. Entonces vamos a ver entonces acá esa relación. Y para eso decimos entonces la probabilidad de que x sea mayor. Acá vamos a colocar la probabilidad de que x sea mayor o igual a 8, la probabilidad de que sea mayor o igual a 8, ¿no? Más la probabilidad, ahora estamos, porque hemos colocado acá, es el color rosado, ahora vamos a poner celeste, más la probabilidad de que x sea menor o igual a 7, más la probabilidad de que x sea menor o igual a 7, entonces acá insertamos menor o igual a 7, aquí tenemos entonces menor o igual a 7, por lo tanto esto es igual a 1, porque la sumatoria es 1, el área de una función de distribución de probabilidades siempre tiene que ser igual a 1. Bien, entonces de acá nosotros podemos sacar también, vamos a seleccionar ahí una fila más. Entonces acá, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es despejar simplemente la probabilidad de que sea entonces mayor o igual. Entonces, esta probabilidad, bueno, podemos copiarlo acá también. Copiamos y lo pegamos. Bien, entonces la probabilidad de que x sea mayor o igual a 8 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 7. Entonces hay esa relación que es sumamente importante, ¿no? Y por lo tanto ahora tenemos, bien, como tenemos acá, vamos a insertar una fila. Entonces vamos a tener acá que la probabilidad entonces de que x sea
tome el valor de al menos 8, eso significa x mayor o igual a 8, ¿no? Entonces eso va a ser igual, aplicando la fórmula a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 7. Bien, entonces acá vamos a colocar eso, ¿no? Entonces acá tenemos que eso es igual a 1 menos, ahora la probabilidad de que x sea menor o igual a 7. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 7? Entonces, fíjense que acá tenemos la probabilidad acumulada. Aquí es x menor o igual a 0, menor o igual a 7. Entonces, ese es el valor, menor o igual a 7. Entonces, acá tenemos que nuestra probabilidad de que sean al menos 8 semillas las que han germinado, ¿no? Es una probabilidad sumamente alta, y entonces acá podemos ver que en términos porcentuales esto significa 99.99, ¿no? Lo cual se podría decir que es casi un 100%, y para no tener estos problemas lo podemos aumentar los decimales a 5 decimales. Entonces esa es la probabilidad, 99.99%, ¿no? De que el número de semillas germinadas sean al menos 8. Entonces puede ser 9, 10, 11, 12, hasta 20, pero al menos 8, ¿no? Bueno, y en el caso de la probabilidad ahora de que sea a lo sumo, esto es al menos. Y este otro, cuando vamos a ver acá, es a lo sumo. Bien, entonces ahora decimos, la probabilidad de que x sea menor o igual a 10, va a ser entonces igual, entonces ahora voy a ver acá la función de distribución acumulada, entonces va a ser x menor o igual a 2, menor o igual a 3, etcétera, y aquí tenemos nosotros menor o igual a 10, entonces vamos a tener menor o igual a 10, es ese. Esa sería la respuesta. También la probabilidad de que tengamos un número de semillas germinadas menor o igual a 10, o a lo sumo 10, entonces también es bajísimo. Entonces vamos a nosotros copiar, vamos a pegar acá, pero vamos a tener entonces, en términos de decimales, bueno, vamos a ver si sale un valor en términos de porcentajes, podemos colocar con 2 decimales, entonces la probabilidad de ocurrencia es, la probabilidad de tener a lo sumo 10 semillas germinadas de las 20 es de 0.26%, ¿no? Entonces no llega ni al 1% esa probabilidad, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí las respuestas, pero además tenemos otra pregunta más que dice acá, ¿cuál es la media de la distribución? La media. ¿Cuál será la media de la distribución? La media de la distribución también se denomina el valor esperado del número de semillas germinadas. ¿Cuál sería el valor esperado del número de semillas germinadas? Bien, entonces acá nosotros tenemos también una formulita, ese es el valor esperado, para calcular mu. Mu entonces es la media de la distribución. Entonces vamos a tener acá la formulita. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto en la teoría acá, mu, ¿dónde está mu? Debe estar por acá. Aquí está mu. Mu es igual a n multiplicado por P. Entonces, la media es n multiplicado por P. Aquí tenemos entonces, vamos a llevar acá, y vamos a tener entonces n multiplicado, ¿no? Por acá lo vamos a llevar. ¿Y eso qué sería igual? Eso va a ser igual a n. ¿N cuánto vale? Vale 20. La probabilidad de éxito P vale por 0.8. 0.8. Y acá tenemos igual. Entonces vamos a tener que el valor esperado es 20 por 8. Y eso significa entonces 16. Entonces el valor esperado es 16 semillas germinadas, ¿no? 16 semillas germinadas. Entonces, ese sería el valor que tiene la mayor frecuencia, ¿no?
Entonces acá podemos ver nosotros que 16, efectivamente, en acá 16 es el que tiene la mayor frecuencia bruta. Entonces está muy bien la interpretación también. Y el cálculo del valor esperado, ¿no? Bien, ya tenemos el valor esperado. Entonces, en el experimento se espera más o menos el que tiene más posibilidades es que encontremos 16 semillas germinadas de un lote de 20 semillas, ¿no? Bien, y tenemos finalmente el inciso F, el inciso F. Ya vamos a tener el inciso F que dice la desviación estándar de la distribución, la desviación estándar. Entonces nos vamos acá a la desviación estándar de la distribución normal, de la distribución. Bien, y esto tiene también una formulita que lo vamos a mostrar acá, ¿no? La fórmula es la siguiente. Nosotros tenemos que tener, primeramente podemos colocar, si queremos, la fórmula de la varianza. Decimos la varianza acá. La varianza es sigma cuadrado. Decimos entonces que sigma cuadrado, acá, va a ser igual a n por p y por q. Esta es la formulita entonces de la varianza. Por lo tanto, también vamos a tener entonces, insertamos cada formulita y decimos ahora, esa es la varianza. Y la desviación estándar entonces va a ser la raíz cuadrada de ese valor. Entonces vamos a tener acá que la desviación estándar va a ser igual a la raíz. Entonces tenemos acá la raíz entonces de n por p y por q. Bien, entonces acá tenemos estas formulitas. Entonces la fórmula de la varianza, ¿no? Que vamos a colocar también acá. Esa es la fórmula de la varianza. Y tenemos acá la fórmula de la desviación estándar. Acá. Entonces acá también lo vamos a colorear, lo vamos a dar relleno y tenemos acá entonces la desviación estándar, ¿no? Desviación estándar. Por lo tanto, acá nosotros vamos a tener, vamos a insertar el símbolo de la desviación estándar, que es ese valor. Bien, entonces la desviación estándar va a ser igual a la raíz de n, pero n ¿cuánto vale acá? N sabemos, n vale p. N vale 20 y P vale 0.8. Entonces tenemos N y P. Entonces vamos a colocar acá la raíz de N, ¿no? N ¿cuánto vale? P, 20, multiplicado, dice, por P. P vale 0.8. Y esa es la probabilidad de éxito, entonces la probabilidad de fracaso será 0.2. Entonces, acá nuestra desviación estándar es 1.78. Pero nosotros podemos decir entonces acá que aproximadamente, redondeando, como son números enteros, entonces nosotros podríamos decir que aproximadamente, entonces la desviación acá, entonces la desviación aproximadamente va a ser, aquí tenemos, ¿no? Entonces la desviación aproximadamente va a ser, bueno, podemos colocar también con el símbolo de aproximadamente. El símbolo de aproximadamente es, ¿dónde está? Es este que está acá. Aproximadamente a 2. Estamos redondeando a 2, ¿no? Entonces, aproximadamente nuestra desviación, bueno, en realidad el calculado es 1.78, pero para fines de interpretación lo vamos a colocar, que va a ser la desviación estándar, va a tomar un valor aproximadamente igual a 2. Entonces, acá vamos a tener la interpretación. Y la interpretación nos dice lo siguiente, que las mayores frecuencias, entonces en la interpretación decimos que las mayores frecuencias de este experimento, se encuentran entre, ¿no? Y aquí también podemos colocar el símbolo de
entre, aquí tenemos la desviación menos, aquí, donde está el valor esperado, entre mu, a ver, vamos a ver, aquí está mu, entre mu, ¿en dónde está mu? Acá, a ver, mu está acá, está bien. La desviación, las mayores frecuencias de este experimento se encuentran entre mu menos mu. Bueno, acá vamos a hacer uno más, acá. Entre mu y hemos dicho y menos la desviación, que también está acá, menos la desviación, y acá, entre la media, el valor esperado menos la desviación, y entonces acá vamos a tener entre mu, más la desviación, entonces vamos a tener acá, entre mu, y mu, más la desviación. Entonces vamos a tener acá la desviación. Entonces ahí sería la interpretación. Entonces sería la interpretación que las mayores frecuencias están entre mu menos la desviación, ¿no? Y entre mu más la desviación, ¿no? Más la desviación. Bien, entonces acá vamos a tener eso y por lo tanto vamos a decir también que eso sería la media. ¿La media cuánto vale? La media vale 16. Entonces vamos a tener que el límite inferior va a ser igual, ¿no? Aquí tenemos entonces el valor esperado mu es 16. 16, el valor esperado 16. Entonces va a ser 16 menos 2. Entonces vamos a tener 16 menos 2 será 14 el límite inferior. Y el límite superior va a ser igual a 16 más 2, que sería 18, ¿no? Entonces las mayores frecuencias se encuentran ahí, ¿no? Entre 14 y 18 semillas germinadas. Entonces las mayores frecuencias de este experimento se encuentran entre mu menos la desviación y mu más la desviación, ¿no? Y esto significa que las mayores frecuencias de este experimento se encuentran entre 14 semillas germinadas y 18, ¿no? Entonces acá decimos también lo mismo. Esto significa las probabilidades de ocurrencia, están concentrados para los valores entre 14 semillas germinadas y 18 semillas germinadas, ¿no? Entonces, eso también lo podemos ver acá en el gráfico. Hemos dicho que las mayores frecuencias están entre 14 y 18. A ver, veamos si eso es verdad. Aquí tenemos 14, 15, 16, 17, 18. Fíjense acá, están las mayores frecuencias, las mayores probabilidades están concentrados para los valores entre la media, que es 16, que es el valor que tiene además la mayor frecuencia, la mayor probabilidad bruta, y por lo tanto va a estar entre 14 y 18. Y 18 las mayores probabilidades brutas, como vemos ahí en el gráfico. Entonces, eso significa que está bien gráficamente y también la interpretación. Entonces, llegamos a esa conclusión. O sea, el valor esperado o la media general mu y la desviación estándar sigma sí sirve para ver entre qué valores están las mayores frecuencias o las mayores probabilidades brutas, ¿no? Las probabilidades de ocurrencia brutas en el experimento. Bien, entonces, este sería el video. Vamos a detener la grabación.
Vamos a detener la grabación entonces acá.